Gracias y una cordial bienvenida al nombre del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC. Jamie, adelante. Muchas gracias, Norita. Muy buenos días para todos y para todas. Espero que este espacio sea para cada uno de ustedes muy significativo y que pueda responder como a todas esas inquietudes que hemos venido teniendo a diario frente al proceso de certificación y el procedimiento de registro y caracterización de la discapacidad en los diferentes territorios del país. La idea es que podamos también apoyarnos a responder cada una de sus inquietudes a medida de que voy avanzando esta exposición. Con eso pues no vamos dejando tantas dudas y pues vamos avanzando y la idea es que el taller sea muy participativo. Entonces, agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo y por permitirme estar con ustedes también en este espacio de construcción colectiva. Bueno, vamos a hablar hoy sobre el certificado de discapacidad y la resolución 1239 del 2022 que vino a reemplazar la resolución 113 del 2020. ¿Cuál fue esa modificación? Esa modificación lo que buscaba era reorganizar un poco frente al procedimiento de certificación en los diferentes territorios a través de las secretarías de salud municipales y territoriales. Para este proceso, pues se generó una resolución que trae una serie de pasos para poder alcanzar nuestro objetivo, que es el certificado de discapacidad, que es uno de los objetivos, y el segundo, el registro y caracterización de la discapacidad, con búsqueda pues de focalizar y saber cuánta población con discapacidad encontramos a nivel nacional. Entonces, ¿cuál es ese objetivo que llevó a que la resolución 1239 se empezara a ejecutar en todos los territorios del país a través de nuestras secretarías? Primero, establecer el proceso de registro y caracterización de la discapacidad en cada uno de los municipios y territorios para saber cuántas personas hay con discapacidad. Segundo, focalizar los recursos y el presupuesto en la nación a cada uno de los programas de discapacidad que están instaurados en las alcaldías de nuestros municipios, a nivel distrital también. Aparte de ello, también buscamos darle como un orden a nuestras políticas de discapacidad y buscar el ajuste razonable de cada una de las necesidades que van teniendo las personas con discapacidades en los diferentes espacios, ya sea al nivel educativo, al nivel laboral, al nivel comunitario, a nivel de salud y demás instituciones, partiendo desde los derechos fundamentales, y pues buscamos que a través de este certificado de discapacidad se puedan hacer los ajustes razonables y pertinentes para el acceso a servicios de salud y demás. Ese es básicamente el propósito de un certificado o un proceso de registro y caracterización, tener esa base de datos para que puedan todas las instituciones del país acceder a esa caracterización y saber si tienen o no tienen las personas que solicitan los ajustes razonables alguna condición de discapacidad o de discapacidades, porque puede ser múltiple. El proceso de registro y caracterización es un proceso que se brinda de manera multidisciplinaria, es un proceso médico también administrativo, que lleva pues una serie de pasos y protocolos para llevarse a cabo en cada una de las secretarías de salud, que son las únicas que brindan la posibilidad de acceder al servicio, al certificado de discapacidad, a menos de que sea una persona que esté en el régimen especial, que tienen su propio proceso, pero también basado en la resolución 1239. Cuando hablamos de la Secretaría de Salud en general, ellos aplican y deben aplicar esta resolución conforme a lo estipulado a lo que ellos solicitan, los documentos que hay que presentar, el tiempo que las secretarías tienen para dar respuesta. Retomando nuevamente el procedimiento de certificación y caracterización y registro de la discapacidad, tiene sus series de pasos, los cuales solicita la Secretaría. ¿Quiénes hacen todo ese proceso de certificación? Equipos multidisciplinarios conformados por un médico general,
por fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales que estarían apoyando a los equipos interdisciplinarios. Estos equipos interdisciplinarios son autorizados inicialmente por la Secretaría de Salud, que son finalmente quienes dan como el aval para que puedan certificar y calificar a la población con discapacidad. Deben pasar por un proceso de capacitación, de formación frente al tema y contar con ese aval de la Secretaría de Salud. Ellos eligen los equipos interdisciplinarios a través de sus IPS, prestadoras de servicios de salud, que tienen este aval para poder hacer este proceso. No lo puede realizar cualquier profesional porque no tendría ninguna validez. Los equipos interdisciplinarios, como les decía, está conformado por un equipo de 3 personas, en algunos casos son 4, pero siempre debe estar dentro del equipo un médico general que se encargará de toda la parte médica, diagnóstico y revisión de historia clínica junto a los otros profesionales que desde cada disciplina van a hacer su respectiva valoración enmarcada y basada en la CIF. En la CIF, ¿qué es eso? Es el manual de calificación de la discapacidad y de la funcionalidad de las personas, y pues lo que busca es revisar qué tipo de discapacidades tiene, cuál es ese grado de discapacidad y si es o no una discapacidad, porque pues muchas veces las personas presentan sus historias clínicas, hacen solicitud del certificado, pero en el proceso se evidencia que no es una discapacidad, sino una enfermedad que podría llevar en su momento a una discapacidad dependiendo de los diagnósticos. La CIF, digamos que también permite revisar cuáles son esas barreras que presentan las personas para el desarrollo de actividades diarias cotidianas, ya sea en el hogar, ya sea en sus trabajos, en el colegio, en la universidad. Es mirar cuáles son esas barreras que impiden que haya un ejercicio de sus derechos y que haya una autonomía frente a las actividades que realizan. A través de esta calificación, esta valoración, se logra determinar esas barreras. De igual forma, los facilitadores con los que puede contar una persona con discapacidad. ¿Qué son esos facilitadores? Una red de apoyo familiar, redes de apoyo institucional, contar con ajustes razonables en el puesto de trabajo, en el colegio, en la universidad, donde solicitemos un ajuste razonable, pues la institución debe estar en la capacidad de brindar ese ajuste para que la persona pueda ejercer y hacer ejercicio de sus derechos o la solicitud que esté solicitando. Digamos que el proceso de certificación, luego de que pasa a hacer una valoración médica interdisciplinaria, termina generando, pues digamos que esa caracterización de esa persona con discapacidad. Esa caracterización, ¿a qué se remite? A definir qué tipo de discapacidad o discapacidades tiene, si es visual, auditiva, si tiene física o pueda que tenga más de 2 discapacidades. Finalmente nos va a salir en el certificado una discapacidad múltiple y la encuentran ustedes señalada en el certificado de discapacidad que a ustedes les emiten. Luego de que se hace esa caracterización, pues también van las condiciones socioeconómicas, socioemocionales, que buscan determinar si esta persona tiene una discapacidad, también en qué condiciones socioeconómicas se encuentra, qué situaciones se presentan a través de su discapacidad y que pues también se convierte en una barrera de acceso a algún tipo de servicio, y lo que busca es buscar ese ajuste para que se pueda superar las situaciones de discapacidad y las barreras que se encuentran en el camino. Para llegar al proceso de certificación, que necesitamos inicialmente, pues hacer una solicitud. ¿Quién hace la solicitud? La persona. La persona que tiene la discapacidad o su cuidador deben presentar la manifestación de interés de querer adquirir el certificado de discapacidad, y para ello pues hay que presentar una serie de documentos que nos van a permitir continuar con el proceso de certificación. ¿Cuáles son esos documentos? Contar inicialmente con una historia clínica en donde esté el diagnóstico CIE-10, que ustedes han escuchado, pero a veces no sabemos qué es eso. Es el diagnóstico
que genera la discapacidad, ya sea una retinosis, ya sea una ceguera por glaucoma. Esos son los diagnósticos que quien los da, el especialista tratante de su EPS, ya sea oftalmólogo, retinólogo, glaucomatólogo. Estas especialidades son los que brindan esos diagnósticos, refiriéndonos al tema visual. Ya la parte física, pues cada profesional encargado de cada una de estas disciplinas genera sus propios diagnósticos en las historias clínicas, y las historias clínicas deben contener ese diagnóstico CIE-10 para poder iniciar el proceso de certificación. No nos sirve en el resumen de la historia clínica o las epicrisis, sino la historia con el diagnóstico CIE-10. Ese es el que es válido para presentar en la Secretaría de Salud. El segundo documento, en algunas secretarías manejan formatos de solicitud, en otras hay que hacer una carta solicitándole a la secretaría que nos dé la posibilidad de tener una valoración por un equipo interdisciplinario, nos den una orden para que nos pueda atender una IPS cercana al lugar donde vivimos. Por eso el tercer documento es presentar el recibo público vigente donde estemos viviendo, no importa si es el del agua, la luz o el gas, lo importante es que sea la dirección del lugar donde me encuentro viviendo. Ahora, en otras secretarías de salud solicitan tener o descargar el certificado de residencia. Ese certificado de residencia, ¿quién lo expide? Las secretarías de gobierno en su alcaldía, o por internet también las podemos descargar teniendo en PDF la cédula y el recibo público y llenando el paso a paso que nos va solicitando el momento de generar el registro y el ingreso a esa página para descargar el certificado. En otras nos sirven las certificaciones que nos brindan las juntas regionales, las juntas comunales, donde vivimos. El presidente de la junta nos puede expedir un certificado de residencia. Hay que presentarle el recibo público y la cédula para que ellos puedan hacer este documento y lo entreguen dependiendo del tiempo que ellos soliciten. Se hace la solicitud y le entregan ese mismo día, otros días les dicen venga 3 días después y le entregamos su certificado. Eso dependiendo en el territorio en que ustedes se encuentren. El otro documento es sencillo, tener la copia de la cédula al 150 legible que se pida por ambas caras, y ya con esos 4 documentos, la carta, la historia clínica, certificado de residencia o recibo público, ya podemos empezar a hacer la solicitud. Radicamos en las secretarías de salud y la Secretaría de Salud tiene por resolución 15 días hábiles para que nos den una respuesta y nos emitan una orden para la IPS, quien nos va a valorar. Esta parte cambia un poquito en los territorios, no en todos lados se maneja la misma ruta en cuanto a la emisión de la orden. Ustedes radican, pero puede que la Secretaría de Salud toma sus datos, hace un registro interno y le dicen, le estamos llamando cuando tengamos la orden para la IPS. En otros casos les emiten la orden al correo electrónico o a los datos depositados en la carta que ustedes presentan y les hacen llegar la orden para que pidan la cita y les puedan entregar su certificado. En otros casos, la secretaría se encarga de pedirle la cita y simplemente los llaman y le dice se debe presentar tal día, a tal hora, con sus documentos en físico. Si no alcanzó a presentar toda la historia clínica y le quedó algo pendiente por presentar, llévalo en físico el día de la valoración. Digamos que esa es la parte inicial para empezar a hacer el proceso de certificación. Otro punto, pues digamos que importante, después de que la Secretaría nos notifica esa IPS que nos va a valorar o ese equipo interdisciplinario, también digamos que en algunos casos se hace la pregunta si desea que esa atención sea domiciliaria o si no hay ningún inconveniente que sea presencial, porque en unos casos es domiciliaria porque a la persona con discapacidad se le dificulta movilizarse al lugar donde puede recibir la atención. Entonces es el equipo interdisciplinario el que se va a trasladar a la casa que ustedes registran en el momento de la entrega de los documentos y allí pues digamos que le van a hacer su valoración en la casa. Esto es cuando son personas que cuentan con una discapacidad múltiple y que su movilidad es totalmente reducida. Ya en los demás casos pues ya la idea es que sea de manera presencial.
Entonces, luego que recibimos la cita, entonces deben contar con su disponibilidad de tiempo y acercarse en el día exacto que les dijeron que deben ir, ni un día antes ni un día después, porque pues no van a recibir la atención. Ese día pues si vamos acompañados muchísimo mejor para que nos ayuden con los desplazamientos, y pues si se requiere algún apoyo durante la valoración, la persona que acompaña pueda brindar el apoyo, es un derecho que tienen. Ese día de la valoración pues van a hacer una serie de preguntas, un cuestionario desde 80 preguntas, pero allí van a seleccionar 5, puede que seleccionen una o pongan una situación particular para que la persona pues manifieste todo lo que quiere saber el equipo interdisciplinario, las barreras, los facilitadores que presentan. Un ejemplo de ello es que le pregunten: ¿usted necesita apoyo para poder realizar actividades de autocuidado, bañarse, cepillarse sus dientes, para vestirse? Y es ahí donde la persona con discapacidad debe manifestar si presenta las dificultades, qué tipo de apoyos requiere o cómo hace toda esa actividad de autocuidado. Y asimismo van a ir los profesionales calificando una a una cada una de sus respuestas. Por eso es tan importante, yo les digo mucho a los usuarios que cuando vayan a las valoraciones, las respuestas no sean sí y no, sino sean respuestas que demuestren la situación en particular y pueda quedar clara y estipulada esas barreras y esos facilitadores que presentan. Un sí y un no no nos permite ver muchas situaciones que se dan a través de una situación de discapacidad. Después de esta valoración, pasados los 40 minutos, el equipo interdisciplinario toma un tiempo, hace su junta médica, digámoslo así, y el usuario espera en sala y luego se llama nuevamente para entregar su certificado de discapacidad si aplicó, y si no, la respuesta del por qué no va a recibir un certificado de discapacidad. Ese mismo día ustedes tienen la posibilidad de revisar su certificado, pedirle a la persona a quien acompaña, si no alcanzamos a leer, si los datos personales coinciden con los datos de la cédula y está todo bien escrito, claro, si hay preguntas o no, y si no hay ningún tipo de dificultad, entonces en la parte de atrás del certificado, en algunos o a veces les preguntan si tienen alguna dificultad para aceptar el certificado o si ya es clara la información. Si es clara, firmamos y recibimos nuestro certificado. Digamos que esta es la primera parte, tanto de la solicitud del registro como la valoración. Ahora sí me gustaría saber si tienen alguna pregunta hasta aquí. Mira, yo ya hice ese proceso de la erradicación y todo, pero desde hace muchos meses. Según entendí ahorita, pues hay diferentes formas de responder al proceso, no necesariamente lo hiciste bien, pero en ese orden de ideas, por ejemplo, así sea para que ellos asignen la cita o para que ellos nos den algún tipo de solución, ¿cuánto tiempo prudencial pues se debe esperar? Porque la verdad yo ya hice eso desde enero y pues estamos ya en agosto prácticamente y no me han asignado cita, que no hay convenio, que no hay médico, entonces no sé cuánto tiempo más se tenga que esperar. Listo, sí señora. Bueno, la resolución nos dice que son 15 días. Como dependemos también de lo que yo les decía inicialmente de los presupuestos, cada secretaría lo maneja de manera diferente. En algunos territorios, de hecho, todavía no han implementado el procedimiento de certificación y registro de la discapacidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? En el momento de la erradicación, por lo general, uno siempre, y esto para que ustedes cada vez que hagan sus procesos, incluso hasta en las llamadas, soliciten los radicados de la información, cosa que a ustedes les quede en la mano un radicado que es un numerito largo, más o menos de 10 a 11 números, donde ustedes con eso van a hacer el seguimiento a su caso. Cuando se hace seguimiento al caso, se hace a través de un mecanismo de protección de derechos, los derechos de petición. Entonces, debemos ir a una defensoría del pueblo, una personería o un consultorio jurídico ubicado en alguna universidad cercana que cuente con la facultad de derecho y pedir el apoyo para que nos ayuden a hacer un derecho de petición donde solicitemos de manera muy formal y respetuosa que se agilice el proceso de certificación, ya que requieren el certificado
para una situación en particular y pues es un derecho que ustedes tienen. Y que la resolución 1239 es muy clara en decir que son 15 días hábiles después de la radicación sin contar sábados ni domingos para que nos den una respuesta a que IPS nos va a atender el caso y nos va a calificar. Entonces la invitación es realizar un derecho de petición solicitando información sobre el caso y si tienes el radicado, por favor colócalo en el derecho de petición porque puede que digan que la información o los documentos se traspapelaron o que nunca se radicó. Pregunta número 1. La Secretaría de Salud lo llama a uno para direccionarlo a la evaluación de la discapacidad. La Secretaría tiene que esperar rubros desde Bogotá o se encarga la alcaldía o quién es la entidad encargada de esto. Es una de las preguntas. Una vez respondida esta, pasaría a la pregunta siguiente, Jane. Gracias, Norita. Bueno, cada secretaría maneja su propio presupuesto. Obviamente existe un solo presupuesto que lo da el Ministerio de Salud, pero cada secretaría es independiente de sus recursos. Estos recursos son dados por la Secretaría de Salud, no es la alcaldía, no es Desarrollo Social, no son ninguna otra entidad, sino Secretaría de Salud. Ellos son los que dan el recurso para que se pueda llevar a cabo el proceso de certificación. Desde la ciudad de Santa Marta nos están preguntando en la sala que hay presente con los usuarios. ¿Puede un usuario extranjero tener certificado de discapacidad? Bueno, respecto a las personas que vienen de otro país, pueden solicitar su certificado de discapacidad siempre y cuando tengan al día voy a poner un ejemplo, personas que vienen de Venezuela. Las personas venezolanas deben contar con su PPT, su permiso especial, debe estar activo y puede iniciar ya teniendo pues ese PPT. Radicamos la documentación que mencioné inicialmente con su documento y pues de acuerdo pues al proceso le asignarán la cita. Si la persona no tiene ningún permiso para estar dentro del país, no es legalizado, esta persona no podrá solicitar certificado de discapacidad, sino debe solucionar ante Migración Colombia primero su situación legal y ahí sí poder continuar con el trámite de certificación, tal cual como lo expliqué al inicio del taller. Buenos días. Buenos días. Tengo la siguiente. Yo soy mamá del usuario Juan Carlos Caicedo. Hace 2 años precisamente nos fuimos a Pasco al Ciani y llevamos la historia clínica, todo lo pertinente y nos dieron la certificación de discapacidad. Es necesario volver a sacar otra cita y llevar todos los papeles requeridos para sacar nuevamente la certificación o esa del 2021 me sirve. Bueno, esta certificación que tienes del 2021 es válida siempre y cuando el usuario ya sea una persona mayor de edad. Si es una persona menor de edad, hay que volver a hacer la solicitud para una actualización del certificado de discapacidad. ¿Por qué se actualiza? Porque hay cambio de registro a tarjeta de identidad o de tarjeta de identidad cédula. Si ya contamos con la cédula y pedimos el certificado y no lo dieron, no es necesario hacer nueva solicitud a menos de que haya algún cambio y la resolución 1239 se modifique. De lo contrario, ese te sirve. Bueno, buenos días. Gracias. Mire, a mí me citaron el año pasado para mi certificación. Me hicieron, como dicen ahí, unas preguntas, como 4 personas. Me acompañó mi esposa. Ella quedó como la que me acudiente. Y ese mismo día me despidieron mi certificado. ¿Ese me sirve? Sí, señor, si su merced le entregaron su certificado de discapacidad a la Secretaría de Salud, conforme a los parámetros que yo le indiqué, ese le sirve. Los que no sirven son los certificados que da el médico en la EPS, ese ya no es válido, o los que le entregaron en su momento. Ahorita el único que sirve es el que entrega la Secretaría de Salud. Muchas gracias. Bienvenido, Rafael.
Mi pregunta es la siguiente. ¿No? Mi pregunta es la siguiente. Yo estoy en consulta en una clínica de acá en Norte Santander. Entonces yo pregunté ahí por la clínica o mi informe de discapacidad y me dijeron que eso no lo daban allí. Eso tengo que dirigirme a otra oficina. Su merced, no le escucho bien la pregunta, suena entrecortada. No sé si hago resumen. ¿Se cayó o me caí? Ahora, A ver, lo que estoy entendiendo es que su merced fue a solicitar el certificado de discapacidad y le dijeron que no se realizaba ese proceso. ¿Sí? ¿Esa es su pregunta? que no me lo daban allá en la clínica. En la clínica. Me dijeron que no me ahí mi historia clínica de mi discapacidad. Que eso me lo daban, era en una oficina. No te estoy entendiendo bien, pero bueno, tratando de descifrar un poco lo que me quieres decir, es que su merced fue a solicitar a su EPS, bueno, a la clínica, me dice la historia clínica, y le dicen que no le entregan la historia clínica, sino que la tiene que solicitar en otra dependencia, en otra institución. ¿Es esa la pregunta? Si su merced se le facilita, sería bueno que de pronto me pudiese escribir en el chat la pregunta y ahorita nos hace el favor de leerla para que puedas yo darle respuesta, ya que su conectividad no está funcionando bien. Él en este momento, Jenny, hago una interpelación, nos dice por el chat que sí, o sea que la interpretación que tuviste de la pregunta es la correcta. Bueno, que ya hice dos, pero ya no me acuerdo cuál, pero voy a responder. La EPS es quien debe brindar la historia clínica porque pues la EPS es quien le ha venido prestando su servicio de atención. Allí nosotros debemos hacer la solicitud de que nos envíen la historia clínica. Todas las EPS manejan protocolos diferentes. Hay hay EPS que dicen que usted tiene que ir hasta la EPS y solicitar de manera presencial la copia de la historia clínica. Hay otras EPS que solicitan que hagan la solicitud a través de un correo electrónico o a través de la plataforma de la EPS y 5 días después recibirán la respuesta. Sí o sí, la EPS tiene que brindarles la copia de la historia clínica porque es un derecho que ustedes tienen de contar con todo su historial médico, en cambio, para algún proceso, para algún procedimiento, entonces la EPS no se pueden negar a entregar la copia de la historia clínica, ya sea en formato CD, USB o impresa. Muchísimas gracias, Jenny, por la aclaración. Alexandra Jimena, por favor, tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias. A mi papá, que le dieron aquí en la ciudad de Pasto por parte del CEANI, también una certificación en la cual le dieron un puntaje. Mi pregunta es si ese certificado es el mismo que están solicitando ahora, porque hacen la aclaración que quien lo expide es la Secretaría de Salud, más no la Alcaldía de Pasto, que fue quien la dio aquí. Sí, señora. La certificación que te dio la alcaldía fue porque la alcaldía tiene dentro de su alcaldía la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud te expidió el certificado. Son los que están autorizados para entregar, solo secretarías y EPS de régimen especial. Son los que entregan el certificado, entonces ese mismo sí te sirve. Ahora haces referencia a algo del puntaje. Dentro de la modificación que hubo de la resolución 113 que era anteriormente a la 1239 que es del 2022, que es la actual, se quitó el puntaje global que salía en el certificado de discapacidad porque pues había malas interpretaciones de este puntaje y pues estaba convirtiendo ese puntaje en una barrera de acceso para los usuarios para las solicitudes de sus ajustes razonables y programas. Entonces, por eso, al certificado hay unos que ya no vienen con ningún puntaje, sino simplemente trae la información tipo de discapacidad y por porcentajes
por cuánto es su movilidad, la participación, la cognición, con un grado de porcentaje de avance o superación de la discapacidad, pero ya no tiene un puntaje global. Ese certificado que tienes te sirve y pues no hay que prestarle ya atención a ese puntaje. Listo. Entonces, después de haber obtenido nuestro certificado de discapacidad, siempre nos surge la inquietud, y yo sé que más de uno la tiene en este momento, y es: ¿para qué nos sirve un certificado de discapacidad? ¿Para qué hacer todo ese proceso para obtener una hoja y de para qué me va a servir? Los certificados de discapacidad, como bien les he venido diciendo, es un documento que nos permite tener el registro y la caracterización y la focalización de la discapacidad en cada uno de los territorios, pero también cumple pues o tiene un beneficio, y es poder acceder a los programas que hay en el gobierno actualmente. Esos programas, digamos que nos habilitan para la población en condición de discapacidad, nos permite ingresar con el certificado de discapacidad. Es decir, es uno de los requisitos. No es que porque yo tengo el certificado sí o sí me tienen que dar el apoyo. No. Entra a ser uno de los requisitos que piden, por decir algo, el programa adulto mayor. Personas en sus alcaldías, en la Oficina de Desarrollo Social, pueden solicitar, si ya tienen los 60 años, cumple con tener una discapacidad certificada por la Secretaría de Salud, su situación de CISBEN es nivel A, B o máximo C4, pueden solicitar el ingreso al programa de adulto mayor. Hay que presentar certificado de discapacidad, presentar la copia de la cédula y el recibo público y hacer la solicitud por carta escrita dirigida a Desarrollo Social, que queda ubicada en las oficinas dentro de las alcaldías en la mayoría de los territorios. Radican y esperamos respuesta. La respuesta, no hay un tiempo límite de respuesta, porque esto va de acuerdo a los cupos y de acuerdo también a los estudios socioeconómicos que realizan los profesionales encargados del programa, que les hagan la visita o la llamada, y dependiendo de todo ese proceso ingresan a medida de que van cumpliéndose en como cada uno de los pasos, y también que haya disponibilidad de presupuesto y de cupo. Hay personas que llevan incluso hasta un año esperando poder ingresar al programa, pero pues hay que estar haciendo seguimiento y estar preguntando, no todos los días, pero sí por lo menos una vez al mes, ir y preguntar cómo va mi proceso, en qué puesto voy. El puesto en el que voy es la focalización, en el número en el que estoy, en el número 30, en el número 10, en el número incluso hasta el 1000. Lastimosamente pues son muchas las demandas, pocos los presupuestos. ¿Para qué más sirve el certificado de discapacidad? Para los chicos o jóvenes que están en educación superior, que desean ingresar a la universidad pública y privada, pueden presentar su certificado de discapacidad, y pues ya es una decisión autónoma de la universidad si brindan reducción del semestre, priorizan el cupo para el ingreso. Pero lo que sí va a permitir es que si hay que presentar un examen de admisión, ese examen de admisión sea ajustado a la discapacidad de la persona. Es decir, que si hay que adaptar el examen en braille, que si hay que contar con un lector durante la presentación del examen que me va a leer el examen, no me lo va a responder, lo va a leer y me va a ayudar a anotar las respuestas en la hoja de respuestas. Todos esos ajustes razonables se solicitan en el primer momento en que compramos el PIN o hacemos la solicitud de matrícula ante la universidad. Debemos adjuntar el certificado de discapacidad para que la universidad tenga conocimiento de que hay una persona con discapacidad solicitando el ingreso y ellos puedan brindar los ajustes razonables. Por otros lados, también nos permite ingresar a los programas de bienestar estudiantil, especialmente en los programas de movilidad escolar, que es con las secretarías de educación, donde brindan un presupuesto para los niños o las niñas que requieren la ruta escolar o requieren el dinero para poderse trasladar al colegio. Obviamente el colegio debe ser retirado del lugar de mi casa y no a 2 cuadras y después yo ir a solicitar un presupuesto, porque pues no se lo van a entregar. Además no sería necesario porque son solamente 2 cuadras. Entonces ese tipo de beneficios también los podemos conseguir a través de
el certificado de discapacidad, así como también el acceso a ayudas técnicas en los bancos de ayudas técnicas que se encuentran en las EPS o en las alcaldías a través de las solicitudes con certificado de discapacidad. Antes pedían historia clínica, en algunos casos no, en otras alcaldías sí lo piden todavía más el certificado, pero el requisito es tener certificado emitido por Secretaría de Salud para acceder al beneficio de las ayudas técnicas. Para los que no saben qué son ayudas técnicas, son las ayudas o herramientas que nos van a permitir mejorar nuestra movilidad, nos van a hacer un soporte para nuestra movilidad, me refiero a los bastones blancos o bastones de apoyo y demás ayudas que estipulen los rehabilitadores visuales o los especialistas tratantes en su EPS. El acceso a subsidios de caja de compensación cuando tenemos a nuestros familiares, hijos o padres inscritos como beneficiarios en una caja de compensación. Podemos acceder a los subsidios por discapacidad, que es el subsidio monetario, que entregan uno que es de 48.100 pesos, pero si se tiene una discapacidad estamos hablando de 96.200 pesos. Entonces te dan un subsidio adicional y debemos solicitarlo a la caja de compensación que tengamos, presentando el certificado de discapacidad, la persona que afilió o si es beneficiario, presentar el certificado y llevarlo para que hagan la anotación de la novedad y al siguiente mes empiezan a recibir su subsidio monetario. Con la misma caja de compensación también nos pueden otorgar el subsidio de vivienda, que también se lo da al empleado, pero también tienen en cuenta la discapacidad. O con la Secretaría de Hábitat y Vivienda, que también brinda la posibilidad de tener un cupo para acceder a un subsidio de vivienda de interés social o interés prioritario. Las viviendas de interés social son aquellas que no superan los 164 millones de pesos. Son viviendas que están en conjuntos residenciales en algunos casos, y las de interés prioritario son las que se encuentran también ubicadas en zonas periféricas, pero que su presupuesto no es mayor a los 92 millones de pesos. Esos subsidios se los otorgan a la persona con discapacidad una sola vez y piden como requisito tener el certificado y hacer el debido registro y concurso como lo hacen ellos. El tener el certificado y radicarlo no significa que usted vaya a recibir ese beneficio, es que le dan la prioridad, pero hay que cumplir otros requisitos y dependiendo pues los presupuestos los van otorgando y dependiendo también el perfil de quien solicita. Otro de los subsidios o beneficios que brindan es la exoneración de copagos y cuotas moderadoras en nuestras EPS. Cuando nos cobran los 4.600 pesos o los 16.800 pesos por las citas, nosotros presentamos el certificado de discapacidad, digo nosotros, ustedes los usuarios, presentan los certificados de discapacidad a su EPS y hacen la solicitud de la demarcación de la discapacidad y la exoneración del copago. Recomiendo que este proceso se haga de manera escrita para que tengan los soportes y reciban una respuesta también de manera escrita. ¿Qué exoneran? Todos los copagos relacionados con la discapacidad, lo que la EPS elija que puede exonerar. Por ejemplo, no pago de procesos de rehabilitación, que no les cobran de pronto la cuota moderadora en la IPS donde está haciendo su proceso de rehabilitación, o le exoneran de pronto el medicamento relacionado con su diagnóstico visual, o le exoneran la cita de pronto por fisiatría, dependiendo de su condición física y si está estipulado que tiene discapacidad física. Esas exoneraciones lo elige cada EPS, ninguna EPS está hoy en día obligada a exonerar de todos los copagos, pero sí de algunos. Solamente hay que hacer la solicitud de interés para que nos quiten la exoneración de los copagos. Otro beneficio que trae el certificado, que es uno de los requisitos, es la exoneración del pico y placa con nuestra Secretaría de Movilidad, donde nos encontremos, solicitar la exoneración del pico y placa. Esa exoneración va sujeta también a una revisión que hace la Secretaría de Movilidad, y es que el carro no tenga deudas, que esté a paz y salvo,
que no esté exonerado ya anteriormente y pues que no tenga ningún tipo de deuda con la Secretaría de Movilidad. Ellos brindan la exoneración por un año y cada año hay que hacer la solicitud, tener documentos al día y siempre que el carro esté transitando, la persona con discapacidad debe ir en el carro. No que de pronto porque tengo exoneración de pico y placa a las 8 de la noche el carro está andando, por decir algo, es un ejemplo, y el usuario no se encuentra en el vehículo porque si los para tránsito les va a quitar la exoneración y aparte de eso van a quedar con una multa. Básicamente esos certificados de discapacidad son requisitos que le permiten acceder a este tipo de beneficios y se van dando a medida de que cada territorio cuente con ese presupuesto y tengan estos accesos. No en todo lado los tienen, hasta ahora están avanzando, pero pues digamos que como beneficio que tienen ustedes recibir la información y si tienen la posibilidad pueden hacer su solicitud. Esto de la exoneración de los copagos y cuotas moderadoras también aplica para las personas que son del régimen contributivo, que son pensionadas o que están cotizando su seguridad social en salud. También pueden solicitar la exoneración de cuotas moderadoras y puedan tener la demarcación en su EPS. ¿Hasta ahí vamos bien? Muchísimas gracias, Jamie. Tenemos aquí dos personas dispuestas para hacer sus preguntas y tenemos dos preguntas en el chat. Entonces, ¿podemos dar otra sesión de preguntas? Sí, señora. Sí, señora, ya estoy. Adelante, sí, señor. Recuérdeme cuál es su nombre, por favor. Adelante, haga su pregunta, por favor. Yo represento a María Carola Ramírez, que está aquí conmigo. Ha habido comentarios que la María Carola Ramírez es pensionada por el magisterio. Entonces, como siempre se ha hablado de regímenes especiales, entonces lo que quiero preguntar, ¿ella tiene derecho a la certificación de discapacidad o no? Sí, señor. La certificación de discapacidad se la debe brindar su EPS del magisterio. Deben presentar la solicitud a la EPS por escrito solicitando que requieren el certificado de discapacidad y este certificado de discapacidad normalmente lo va a emitir el especialista tratante. Entonces ya ellos manejan de manera interna ese proceso y le brindarían el certificado de discapacidad. No tiene que ir a la Secretaría de Salud, simplemente manifestar el interés por escrito en la EPS del magisterio. Muchísimas gracias. Señora Ana María Recalde. Yo creo que lo solicitamos verbalmente la información, pero nos dijeron que entonces ahora ya vamos con derecho de petición para con base en la normativa de la 1239 ya. Sí, señor. Y la otra es que ellos también había presentado ante la Secretaría de Salud del municipio, pero no hubo respuesta positiva. No te iban a dar una respuesta entonces, positiva porque tienes un régimen especial. Entonces, quien asumiría el costo de esa valoración y certificación sería el magisterio. Bueno. Y la rehabilitación entonces también, ellos no hablan de eso nada, dicen que no tienen. Bueno, de todas maneras haremos eso. Y yo creo que en los casos, para ya una idea, ¿no? Frente a la no contestación de un derecho de petición, si la persona también puede acudir a la tutela por la violación al derecho de petición, al debido proceso y el derecho a la información. Sí, señor. Usted se puede apoyar de esos mecanismos y puede ir a consultoría jurídica, a la Defensoría, Personería o universidades que tengan derecho para que le presten el servicio de manera gratuita y le apoyen en su proceso legal. Y pues si en algún momento su merced también requiere alguna orientación muy puntual frente al proceso de certificación o algo que no entiendas, le solicitas a la profesional encargada de la regional que te remita a trabajo social y revisamos por intervención de manera telefónica, darte orientación frente al caso. Gracias. Bueno, muchas gracias, muy amable. Señora Ana María Recalde, por favor, su pregunta, muy concreta. Bueno, buenos días con todos. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Señora. Ya, tengo dos preguntitas. La primera es,
cuando usted habla del certificado, cuando se va a hacer lo del certificado, este comité multidisciplinario, tú dices que nos hace unas preguntas. ¿Será que puedes profundizar un poquito en eso? Porque según lo que te escuché, tú dices que ellos preguntan si te puedes bañar solo, si puedes hacer las cosas solo. Y en mi caso, yo hago eso, o sea, lo hago sola. Porque en mi casa yo pues uno de memoria se sabe las partes, pero cuando salgo a la calle tengo, o sea, la dificultad es terrible. Entonces me confundí en eso, no sé cómo, Claro que quisiera sí. que profundices un poco en esa pregunta. Y la Cuando, segunda pregunta es, sí, yo tengo una pensión provisional, todavía estoy en proceso de pensionarme pues legalmente. ¿Uno tiene derecho a los subsidios en este caso? Muchas gracias. listo. Dándote respuesta a la primera pregunta, cuando yo hablo o hice referencia a las preguntas con relación a las actividades diarias, pueden salir ejemplo esas que te hice o puede que te digan como ya en mi ámbito, en la casa yo lo conozco, puedo hacer las cosas o me apoya mi familia, pues digamos que ahí se resuelve, pues digamos que esa barrera. Pero también te hacen preguntas relacionadas, ¿usted presenta algún tipo de dificultad para movilizarse solo en la calle? ¿Requiere de apoyo para tomar el transporte? Ese tipo de preguntas también las hacen y es allí donde ustedes deben manifestar. Siempre salgo acompañado porque no me movilizo solo, no he pasado por un proceso de rehabilitación o hasta ahora estoy haciendo un proceso de rehabilitación y no me siento en la capacidad de salir solo o sola a la calle. Siempre voy acompañado y requiero de un apoyo. Entonces ese tipo de preguntas se van dando. Ellos van haciendo preguntas dependiendo del contexto del usuario, si es un estudiante, si está trabajando, si es una persona adulta mayor, dependiendo de esa etapa del ciclo vital, también van haciendo las preguntas para que pueda quedar evidenciadas las barreras y facilitadores de la discapacidad. En cuanto a lo segundo, cuando somos personas pensionadas, por lo general no podemos aplicar a todos los beneficios. Si algunos, ¿cuáles podría aplicar? Exoneración de cuotas moderadoras y copagos, exoneración del pico y placa y subsidios de vivienda. Y las ayudas técnicas. Ese tipo de beneficios sí podemos acceder y el requisito es tener el certificado de discapacidad y ahí para allá los demás requisitos que solicite la institución. Pero si es una persona que va a ir a solicitar, estando pensionada, subsidio de adulto mayor o subsidio por discapacidad, pues obviamente no se lo van a otorgar porque ya tiene un ingreso fijo y estos subsidios son para personas que no tienen ningún tipo de ingreso económico. Muchísimas gracias, Jamie. La persona que se identifica como Claudia, por favor, tiene la palabra. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, señora Claudia. Doctora, buenos días. Mira, básicamente la pregunta es que me recuerdes cuál es el marco legal referente al certificado de discapacidad y llegué un poquito tarde y saber qué documentación es la que debo llevar a la Secretaría de Salud fuera de la historia clínica. Gracias. Claro que sí, señora. La resolución es la 1239 del 2022, la puedes buscar por internet, allí la puedes descargar o la puedes leer si utilizas lector de pantalla o tienes alguien que te ayude. Ahí vas a encontrar todo lo que mencioné el día de hoy, el paso a paso para iniciar la solicitud del certificado, requisitos a los cuales debo llevar a la secretaría para hacer la solicitud y beneficios. Los beneficios sí no los van a encontrar ahí, pero sí todo el proceso de certificación y valoración. No recuerdo bien la segunda pregunta, ¿me la podrías repetir? Gracias. Sí, la documentación que debo llevar a la Secretaría de Salud perfecto. fuera de la historia clínica. Listo. ¿Cuáles son esos documentos? La historia clínica, como tú bien lo dices, pero debe tener los diagnósticos de discapacidad, códigos, los CIE-10 que llaman, el diagnóstico como tal. La copia de la cédula, el 150, si es persona mayor de edad, si es menor de edad, debe ir tarjeta o registro civil, más la copia de la persona, papá, mamá o cuidador.
recibo público o certificado de residencia, cualquiera de los dos. Esos serían los requisitos. Y la carta de solicitud a la Secretaría solicitando la valoración y certificado de discapacidad. O si la Secretaría maneja un formato, pues llenar el formato que ellos entreguen. Eso es dependiendo cada una de las secretarías de salud que hay en nuestro país. Ya contando con esos documentos, haces el registro y esperamos respuesta a 15 días. Solicitar radicado de la documentación para que haga seguimiento al caso. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno. Gracias, Jamie. En este momento me va a permitir dar lectura a algunas preguntas que tenemos en el chat. Buenos días. Un minutico, Hola, por favor. ¿me escuchan? Un minutico, por favor. Vamos a leer primero unas preguntas que tenemos en el chat. Posteriormente le doy la palabra, ¿de acuerdo? Para que podamos organizar la información y el taller. Una pregunta desde la ciudad de Cincelejo. En el año 2019 una persona sacó la cita para valoración. Sin embargo, por factores externos, no asistió a la cita de valoración. Discúlpeme, por favor. Voy a cerrar el micrófono a la persona que está hablando en este momento para que nos podamos escuchar. Sí, un minutico, por favor. Ya. Bueno, entonces vamos a dar lectura a algunas preguntas que tenemos en el chat y luego continuamos dándole la palabra. Entonces, desde la ciudad de Cincelejo nos preguntan lo siguiente, discúlpeme que se me perdió. En el año 2019 una persona sacó la cita para la valoración, sin embargo, por factores externos no asistió a la cita para el cumplimiento del certificado y actualmente aparece con un código bloqueado y no puede acceder al certificado. ¿Qué debe hacer para desbloquear y sacar el certificado de discapacidad? Es la primera pregunta, Jamie. Bueno, hay que revisar por qué ese bloqueo, si fue porque no asistió a la valoración o si tiene algún otro tipo de dificultad. La respuesta nos las daría la Secretaría de Salud, acercarnos a la Secretaría de Salud y solicitar una respuesta del por qué no puede solicitar certificado de discapacidad. O si no, sencillamente volver a hacer la recolección de toda la información, los documentos, los 4 documentos, y radicamos en la Secretaría de Salud y esperamos una respuesta. Pasando 15 días, si no hay una respuesta, pues emitimos un derecho de petición y allí mismo vamos a poder saber el por qué se está dificultando este proceso. Gracias. Desde la ciudad de Armenia, en las cajas de compensación dan un subsidio de 48.000 pesos para hijos de beneficiarios. Si el hijo tiene una condición de discapacidad, se duplica este. En caso de que la persona que esté afiliada a la caja de compensación sea la que tiene la discapacidad, ¿qué pasa en estos casos? Los subsidios de caja de compensación es 48.100 pesos, sí, cuando no contamos con una discapacidad, pero somos menores de edad. Pero cuando ya hay una discapacidad hay otros 48.100 pesos, estamos hablando de 96.200 pesos, los cuales lo podemos solicitar haciendo el reporte de la novedad con el certificado de discapacidad en la caja de compensación y así poder recibir pues este beneficio. También es importante, y no lo había mencionado antes, pero pues esta pregunta me hizo acordar, y es que si papá y mamá tienen al niño ambos como beneficiario en su caja de compensación, puede recibir los 96.200 pesos por el lado del papá y los 96.200 por el lado de la mamá. Es decir, que se incrementaría este valor y es un beneficio que pueden solicitar siempre y cuando los salarios de los padres no superen los 4 salarios mínimos vigentes. Vamos a dar paso como a otras preguntas y si al final nos queda tiempo, entonces retomamos este tema, ¿sí? Como para que podamos avanzar. Otra de las preguntas dice, buenas tardes, para pasar a colpensiones, para calificación por discapacidad, perdí vista derecha y por toxoplasma me envían un formato de rehabilitación. Eso lo hace un médico especialista en rehabilitación de la EPS porque el médico oftalmólogo que me está tratando dice que él no da concepto de rehabilitación. ¿Me puede orientar, por favor?
Bueno, en esta parte te voy a dar la respuesta, sin embargo, este tema de pensiones no tiene que ver con el proceso de certificación de discapacidad. Hago la aclaración de una vez. El certificado de discapacidad que nos emite la Secretaría de Salud no nos sirve para un proceso de pensión. Esto para responder de pronto a esas dudas que hay frente a este certificado. En este caso, lo que su merced necesita es un certificado de pérdida de la capacidad laboral, el cual es emitido por un médico laboral o por una junta regional de calificaciones. El formato que a su merced le dieron para diligenciar lo debe realizar el médico laboral. Ya sea, si ese formato se lo dieron en el fondo de pensión, tiene que pasar por un médico laboral y debe ser lleno por ellos o por la junta regional, que son los que llenan este tipo de formatos, si es ese que me estás hablando, o si te dieron un formato para iniciar el proceso de pensión por discapacidad. Hay que revisar qué tipo de formato te entregaron. Ya como tal concepto, el concepto lo puede dar la EPS, si es por EPS, lo da el especialista tratante, da un concepto desfavorable que es el que llevamos al fondo de pensiones para iniciar el proceso de pensión y desde ahí ya empieza la Junta Regional de Calificaciones o el médico laboral, contando con ese concepto médico y ese certificado lo emite el especialista tratante de su EPS después de haber pasado por un proceso de 6 meses, es decir, completar 180 días de incapacidad permanente. En este momento desde la ciudad de Villavicencio nos preguntan, se está haciendo relación hoy a un certificado de discapacidad y a un registro de localización y caracterización. La pregunta es, el usuario quiere saber si el certificado debe registrarse en algún lugar o ya queda registrado automáticamente cuando se hace la valoración. Muchas gracias. Efectivamente, los certificados de discapacidad emitidos por las Secretarías de Salud ya quedan registrados en la base de datos de CISPRO y allí en la plataforma pueden consultar su certificado de discapacidad a través del enlace de Mi Seguridad Social y allí ustedes pueden descargar el certificado de discapacidad. Después de que ustedes salen del consultorio con su certificado, la IPS tiene unos días para subir el certificado o en otros casos lo hacen el mismo día. La idea es que no superen más de 15 días para que suban el certificado para que se pueda ver efectivo en el sistema al siguiente mes. Entonces, como para cerrar un tema que teníamos pendiente, desde la ciudad de Armenia nos preguntaban hace un ratito, si es la persona con discapacidad la que está directamente afiliada a la Caja de Compensación Familiar, como trabajador, si por este solo hecho esa persona tiene, digamos, derecho a un subsidio dentro de la Caja de Compensación. Es como la pregunta Juan Pablo, así la interpreto. Tú me das claridad, por favor. Bueno, en este caso, si la persona quien está afiliada tiene la discapacidad y va a hacer la solicitud del subsidio, puede hacer la solicitud a la caja de compensación y son ellos los que determinan si puede acceder al beneficio o no, o si solamente son para beneficiarios. Eso depende de la caja de compensación y sus políticas internas. Bueno, y otra pregunta relacionada con el tema de las cajas de compensación. Pregunta a una persona, un usuario, parece que vive en pareja, pero no constituido bajo una unión, digamos, reglamentada, digamos, por matrimonio civil o católico, sino que viven en unión libre. Pregunta que si en estos casos también se puede acceder a los derechos. Bueno, aquí estamos hablando sobre la unión marital de hecho. Esas son las uniones libres que no están registradas ante ninguna institución jurídica, no hay un acta, pero legalmente sí está constituida. Si la persona te tiene afiliada como beneficiaria a la caja de compensación, sí puede hacer la solicitud del subsidio de caja de compensación, pero debe ir inicialmente a una notaría y solicitar un extrajuicio donde dice que usted depende de esa persona económicamente y que su merced tiene pues también su discapacidad y que está como beneficiaria
en caja de compensación. Con este extrajuicio, que es un acta que se brinda por notaría, que tiene un costo por cada firma, las llevas a la caja de compensación y el certificado de discapacidad y pueden hacer la solicitud del beneficio. Otra pregunta. Si la persona cotizante es la persona que está afiliada, digamos, como a la seguridad social, ¿qué puede pasar en esos casos con el certificado de discapacidad? El certificado de discapacidad no tiene ninguna, digamos que no dificulta ningún proceso, lo contrario, lo caracteriza y permite que tenga los ajustes razonables. Si está pagando seguridad social en pensión y demás, o salud, no tiene nada que ver que tenga el certificado de discapacidad. Bueno, otra pregunta. Si el certificado de discapacidad puede servir para agilizar un proceso de una cirugía visual. Los certificados de discapacidad para mirar el tema de la priorización de citas, controles, tratamientos y demás, eso serviría como un soporte. Ya para en términos de solicitud de que se agilice el proceso quirúrgico y demás, es a través de un derecho de petición. Si vemos que se habló de programar una cirugía y llevan más de un mes y no la han solicitado o no les han generado la cita para la cirugía, ahí sí interponemos un derecho de petición con copia a la Superintendencia de Salud y a la EPS, solicitando que se agilice el proceso o que te den una respuesta de cuánto tiempo hay que esperar para poder recibir la atención quirúrgica. Voy a leer la última pregunta en el chat para pasar nuevamente a ver qué personas tienen la mano levantada. Desde el Tolima hay un usuario interesado en saber si el certificado de discapacidad lo puede anexar a los documentos para gestionar la pensión. Creo que ya habíamos hablado de este tema, pero que Sí. un poquito de claridad porque ya se ha manejado como en 3 oportunidades el día de hoy. Sí. Respecto al certificado de discapacidad que emite la Secretaría de Salud, no sirve este documento para un proceso de pensión. Este no tiene ningún tipo de relación con los fondos de pensiones, simplemente para temas de salud y ajustes razonables. El que debe solicitar para proceso de pensión es el que le debe brindar el médico laboral o la Junta Regional al cual su merced fue remitido desde la EPS para inicio de proceso de pensión. Muchísimas gracias. Entonces recuerden, el objetivo de la valoración para la certificación de discapacidad es muy concreto, muy específico para acceder a unos derechos. Cuando estamos hablando del tema pensional, los procedimientos son totalmente diferentes. Sí, para que no confundamos lo uno con lo otro. Y el certificado se llama Certificado de la Pérdida de la Capacidad Laboral. Ese es el que sirve para el tema pensional, que debe ser superior al 50% de la pérdida de la capacidad laboral. Es que yo soy discapacitada visual. Mi esposo es discapacitado también, tiene una demencia frontotemporal, tiene Alzheimer, tiene una multitud es discapacitado también. Actualmente tiene enfermería. Los dos vivimos de la pensión que yo heredé, o sea, de la pensión que yo tengo, vivimos los dos. Él puede, siendo mi beneficiario, él puede tener acceso a lo de la tercera edad. No, señora, lastimosamente no podemos acceder al beneficio por adulto mayor porque tienen un ingreso, así sea solo tu beneficiario, ya el sistema niega este proceso. Son para personas que no tienen ingresos económicos ni son beneficiarios de personas pensionadas, es decir, que son independientes. Gracias. Ah, bueno, gracias. Muchísimas gracias. Desde Nariño tenemos también otra pregunta para el día de hoy. Adelante, Diana Marcela. Una preguntita. Lo que pasa es que yo tengo mi discapacidad visual, ¿sí? El año pasado mi papá me tenía afiliada en el seguro, estaba como beneficiario, él falleció
y hice la actualización del SISBEN para ver si me lo podían, yo estaba en el grupo C5, a ver si me lo podían bajar un poquito después de haber fallecido mi papá. Fui y me lo dejaron en C17. ¿Qué puedo hacer para poder que me bajen un poco más el SISBEN, o con el certificado de discapacidad lo puedo solicitar? Y yo tengo una niña de 3 años para poder acceder a algún beneficio del gobierno o de Familias en Acción. Ok, entiendo tu pregunta. En este caso tienes un puntaje demasiado alto, que es C17, es población no vulnerable. Lo que tienes que hacer es solicitar la recalificación del puntaje, el SISBEN, acercándote a planeación distrital, a la alcaldía, donde está SISBEN, y hacer la actualización de tus datos, verificar que en el núcleo familiar, pues quienes están contigo, debes presentar certificado de discapacidad, notificando la discapacidad y que eres pues también mamá, que cuentas con hijos menores de edad y que solicitas una de dos: o que te hagan la recalificación del puntaje, o que te vuelvan a hacer nuevamente la visita y la encuesta del SISBEN. De esa forma es la única manera para hacer solicitud de que te bajen el puntaje. Hago una aclaración en esta parte. El puntaje no lo da el encuestador. El puntaje lo da el sistema DNP, quienes son los que sistematizan las respuestas de toda la encuesta SISBEN, y dependiendo pues ese estudio que hace ese DNP es que se asignan los puntajes del SISBEN. Por eso muchas veces la información que se da en la encuesta debe ser muy concreta y saber qué vamos a responder, y si tenemos en algún momento algún cambio de actualización, es decir, si antes registramos que habían 2 personas en el hogar que tenían ingresos y ahora resulta que se separaron o falleció y ya solo hay un ingreso, hay que empezar a hacer esos cambios de actualización y sacar a esas personas del núcleo familiar para que asimismo vaya haciéndose las modificaciones pertinentes para revisar ese tema del puntaje del SISBEN. Entonces la tarea es ir a planeación en la alcaldía o a la oficina de SISBEN y solicitar recalificación del puntaje del SISBEN y notificar la discapacidad. Es que, por ejemplo, yo hice eso, o sea, hice la actualización. En el núcleo solo está mi mamá, mi hija y yo, ¿sí? Entonces, como mi mamá pasó de beneficiaria a la pensión, lo que me dijo la muchacha ya, que porque yo estaba dependiendo de ella. Sí, señora. Entonces, no era que, o sea, no me podían hacer la actualización todavía del SISBEN. No, señora. Tú misma acabaste de dar la respuesta. Cuando digo lo de los ingresos económicos, en este caso, al haber una persona pensionada en tu núcleo familiar y ser beneficiaria de esa persona, ya automáticamente la encuesta SISBEN va a quedar alta porque tienes un ingreso fijo, dependes de alguien económicamente. Ya sería por decisión tuya que si su merced se va a presentar a una encuesta SISBEN, lo haga solita junto a tu hija como independiente, y ya quedaría aparte de la encuesta SISBEN. O sea, te harían una nueva encuesta, pero solamente en tu núcleo familiar sería tu hija. Es que esto, digamos, lo que tú me estás diciendo, todo eso se lo comenté a ella. Entonces es lo que ella me dijo, que no se podía porque yo vivía en el mismo lugar donde sí, vive señora. mi madre. Es que ahí está el tema. Cuando yo digo que independiente, es que tú vives en otro lugar diferente al lugar de tu mamá. Notificas una nueva dirección de residencia y tu núcleo es aparte. Te cambiaste de casa, vives solo con tu hija, solo de esa manera te van a volver a hacer la encuesta del SISBEN. Ok, muchísimas. Bueno, me voy a permitir leer una pregunta más que tenemos aquí en el chat y hacer referencia a un comentario que también nos están pidiendo para poder continuar avanzando con la parte final del taller. Yo creo que este es un tema que genera muchísima expectativa. Les queríamos contar que una vez hagamos el cierre del taller, se evalúa la posibilidad de poderlo enviar
digamos, en este momento estamos haciendo grabación del mismo. Desde el CRAC se revisa cómo se puede cambiar este formato y llevarlo a YouTube. En el momento que lo podamos hacer, se compartirá nuevamente con ustedes para que puedan escuchar, digamos, varias veces el tema, tratar de tener claridad frente a lo que se ha expuesto en el día de hoy. Entonces voy adelante con una pregunta. Buenos días. ¿El certificado de discapacidad sirve para descontar pagos? Debe ser en servicios públicos, seguramente pensando en que la cuenta tenga algún beneficio o algún descuento. Los certificados de discapacidad no tienen ningún tipo de relación con los servicios públicos, agua, luz o gas. Ya es un consumo que hace la persona y demás, tiene que hacer pues digamos que el pago de su factura, pero por certificado de discapacidad no le van a hacer exoneración de este tipo de servicios ni de pagos. Lo que de pronto sí podría servir el certificado de discapacidad en algunos casos, porque eso también es con revisión jurídica, es la reducción o la conciliación de pagos jurídicos, es decir, los reportes por data crédito con las carteras que compraron la deuda. Si tenemos una deuda, hicimos pago de pólizas o tenemos alguna dificultad por pagar todo el valor, se deben acercar al sitio donde tienen la deuda, o sea, donde compró la deuda la cartera, y allí desde el área de jurídica le pueden apoyar para revisar si le condonan toda la deuda, si le hacen una reducción de la deuda o llegan a unos acuerdos de pago por su situación de discapacidad. Eso lo revisan con un abogado. Eso sería la única aporte que podría tener un certificado de discapacidad en términos de deudas y adquisición de servicios. Muchísimas gracias. Me va a permitir hacer un comentario con relación a una solicitud que nos están haciendo en el chat con relación al tema pensional de las personas con discapacidad. La pregunta concretamente hace referencia a cómo realizar quizá trámites teniendo en cuenta si una persona tiene una condición de discapacidad para heredar la pensión del padre que ya está fallecido. Con relación a este punto, que es muy amplio, tiene muchas aristas, o sea, hay que mirarlo de muchas maneras y de una forma muy responsable. Desde el CRAC se está evaluando en este momento la posibilidad de que el próximo taller que vamos a realizar desde trabajo social podamos abordar esta temática. Entonces, teniendo en cuenta que es tan amplio, que es un tema dispendioso, que exige muchísima responsabilidad en la emisión de los conceptos que se hagan, no lo vamos a tomar a la ligera el día de hoy y lo dejaríamos para el próximo taller que estamos realizando en este momento, porque es un tema que parece que tiene muchas inquietudes y bastante acogido por las personas que están en este momento en el programa. Entonces, por eso no vamos a dar respuesta. Finalmente, la pregunta, vamos a asumir la última pregunta de Valledupar, para dar paso a finalizar, digamos, dos temitas adicionales que se tienen para el taller del día de hoy. Desde Valledupar nos preguntan, estoy en unidad para víctimas desde el martes, me dieron el certificado de discapacidad, ¿sirve para actualizar datos en la unidad para víctimas? Las personas que son víctimas del desplazamiento, que tienen carta ya con la unidad para las víctimas y están registradas, el certificado de discapacidad se está solicitando para generar una priorización frente al pago de las indemnizaciones. Es decir, que si usted tiene carta y está registrado ante la unidad para las víctimas y ya cuenta con el certificado de discapacidad, puede hacer la actualización de dos maneras. La primera, de manera presencial en la unidad para las víctimas, donde le corresponda llevar la copia del certificado y notificar la discapacidad para que puedan priorizar la indemnización de la persona que está dentro de esa carta. Un ejemplo, si la persona es quien tiene la discapacidad y está registrada en la unidad para las víctimas, es a esa persona quien le van a agilizar el proceso de indemnización, no a los hermanos, no a los hijos, es a la persona con discapacidad quien le priorizan la entrega de la indemnización.
De manera virtual, ingresando a la página de la Unidad para las Víctimas, abren el registro, ustedes deben estar registrados, si no lo deben hacer, y hacen la actualización de datos y allí les preguntan si cuentan o no con una discapacidad. Ahí notifican que sí y ya pueden subir el soporte del certificado de discapacidad y se hace la actualización. Y sigue normalmente el proceso ya de indemnización internamente, pero con una prioridad que es el tema de la discapacidad. Ya digamos que para ir finalizando nuestro taller, es importante que el proceso de certificación sea un proceso de autorreconocimiento, que no sea un proceso donde se le obligue a la persona a pasar por un proceso de registro y caracterización, que haya una aceptación de esa discapacidad y me reconozca que tengo una discapacidad. En ese momento puedo iniciar el proceso de certificación. Ahora, si es una persona que depende del cuidador de un tutor legalmente, hablo menores de edad o personas con discapacidades severas que dependen de otra persona para toma de decisiones, debe contar con el apoyo de la ley 1996, que es la ley de apoyos, donde debe contar con un poder amplio y suficiente expedido por una notaría, en donde es la persona con discapacidad delega el poder para la representación jurídica y mi representación como apoyo para poder hacer el proceso de certificación o cualquier otro trámite jurídico. Eso lo hacen en una notaría, tiene un costo también, pero tendrían un poder el cual ustedes para cada proceso lo presentan y le digan esa función a esta persona que no pueda de pronto la valoración responder a las preguntas, las responde el tutor o la persona que tiene el poder legalmente constituido. Ya digamos que los menores de edad son los papás quienes responden a las preguntas. Habrán unas muy básicas que se las harán a los niños o a las niñas, pero en la gran parte quien responde son los cuidadores permanentes, sus papás. Ahora, si es una persona que está delegada por ICBF o por otra institución, esta persona estaría autorizada con el documento escrito a apoyar ese proceso de evaluación. Por eso no se permite para el día de la valoración y la certificación que vayan con el vecino, con la vecina, no. Tiene que ser papá o mamá del menor de edad para que pueda hacer este proceso. Eso hace parte de ese autorreconocimiento y esa posibilidad de tomar decisiones, pero decisiones concertadas con la persona con discapacidad y quien cuida de mí. Entonces, de esa manera se puede continuar con el proceso de certificación. Ya digamos que ya finalmente para continuar con un proceso después de que hemos hecho solicitudes, que no nos ha ido tan bien con el proceso de certificación y nos niegan el servicio por barreras administrativas, podemos acudir, como les he nombrado durante todo el taller, acudir a los mecanismos de protección de derechos, los cuales son las tutelas y los derechos de petición. Antes de poner una tutela debemos acudir primero a una solicitud por escrita, ya sea derecho de petición o solicitud, y si hay una negación, ahí sí acudimos a la tutela, pero para cada uno de estos mecanismos debemos contar con soportes escritos y que realmente sí haya una posible vulneración del derecho o una negación al acceso a los servicios de salud o procesos de certificación. Entonces, apoyarnos de los consultorios jurídicos para que nos puedan ayudar a hacer la construcción de estos documentos, que deben ser documentos muy claros, con información verdadera, con soportes y que tenga muy claro lo que vamos a solicitar a través de los mecanismos de protección de derechos. Radicamos a las secretarías de salud con copias a las superintendencias de salud para que se haga un seguimiento desde la Supersalud a la secretaría y así puedan brindarle la atención y la respuesta que necesita. Para eso son los mecanismos, para que se haga ejercicio de los derechos, se exijan pero de manera respetuosa. Siempre pido que hagan este proceso porque no tendría validez llegar a echarle la abuelita, les digo así, a los funcionarios, porque ellos no tienen la culpa de muchas cosas o están desinformados o sencillamente la información nunca va a llegar a donde es, a la cabeza principal. Entonces es mejor hacer todo por escrito, con eso no tienen ningún tipo de inconveniente y pueden obtener su respuesta en los tiempos que estipula la ley. Derechos de petición 15 días hábiles sin contar sábados ni domingos ni festivos, tutelas 45 días
hábiles sin contar festivos, ni sábados ni domingos. Es decir, más o menos un mes y 15 días para poder obtener una respuesta a una tutela. Ahora, cuando son tutelas integrales y ya hay un fallo por un juez a favor de la persona, si no hay cumplimiento de ella, se ponen los desacatos, los cuales en menos de 72 horas las personas relacionadas en la tutela que no han dado respuesta y hay una vulneración, reciben el llamado y obviamente si no dan respuesta en las 72 horas recibirán sus sanciones pertinentes, ya sean de maneras económicas o de maneras de sancionan a la persona. Entonces, esos son los mecanismos a los cuales que tenemos todas las personas como ciudadanos de acceder. Es nuestro deber apoyarnos de ellos y si no sabemos hacer estos instrumentos, pedir el apoyo de un abogado. Como le decía, se encuentran en los consultorios jurídicos y no tienen ningún costo. Frente al proceso de certificación que no les dije, este proceso es totalmente gratuito, no tienen que pagar porque le entreguen su certificado de discapacidad. La resolución es muy clara que son recursos utilizados o brindados por el Ministerio de Salud y son ellos con su secretaría quienes pagan todo este proceso a los equipos interdisciplinarios. Entonces ustedes no tienen que pagar absolutamente ni un peso por el proceso de certificación, por mucho sacar las copias. De ahí para allá, no. Ese digamos que es básicamente pues la información que les traía a cada uno de ustedes. Espero que haya sido de pues gran utilidad y si tenemos dudas al respecto pues ya por medio de intervenciones individuales con el área de trabajo social lo podemos ir resolviendo a medida de que los profesionales de su regional hagan las remisiones pertinentes o si ellas tienen la información también le puedan ustedes preguntar a ellas y ellos le puedan brindar las orientaciones pertinentes frente al caso. Antes de finalizar, pues quisiera compartirles un video muy cortito frente a los mecanismos de protección de derechos que me parece que sería importante que lo escucharan y lo podamos tener como un recurso de apoyo para nuestros procesos. Las acciones constitucionales son un grupo de instrumentos jurídicos de protección y garantía para la protección de los principios, deberes y derechos constitucionales, consagrados en la Constitución Política de 1991. La Constitución Política y el ordenamiento jurídico colombiano ha dispuesto a diferentes mecanismos y acciones constitucionales para proteger una eventual o real pérdida, vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, consagrados en la misma Constitución Política, y cuando fuere posible restituir las cosas a su estado anterior. Por eso encontramos primero que todo el derecho de petición, el habeas corpus, el habeas data y una de las acciones más importantes, la acción de tutela, al igual que las acciones populares y de grupo, y acción de cumplimiento. A continuación vamos a explicar cada uno de estos mecanismos o acciones constitucionales mediante los cuales se protegen los derechos fundamentales. En cuanto al derecho de petición, es el derecho fundamental que tiene toda persona para presentar solicitudes respetuosas en términos comedidos ante las autoridades o ante las organizaciones privadas que cumplen funciones públicas, para obtener de estas una pronta solución sobre lo solicitado. La violación del derecho de petición por parte de las autoridades o de particulares prestadores de servicios públicos puede conducir a que este derecho sea tutelado. El derecho de petición se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y puede ejercerse por interés general o particular, petición de informaciones y formulación de consultas, elevando solicitud de petición de información, peticiones de interés particular o general, consultas, quejas, reclamos, manifestaciones. Ahora bien, si deseas conocer más sobre el derecho de petición, aquí arriba te dejo el enlace sobre el cual te puedes ilustrar mejor sobre este derecho fundamental. Ahora continuamos con el habeas corpus, otro mecanismo para proteger los derechos fundamentales. Mediante este mecanismo se protege el derecho a la libertad individual. Este procede cuando una persona es capturada con violación de las garantías constitucionales o legales o cuando se prolongue ilícitamente la privación de la libertad, y el término para su resolución es de 36 horas, con fundamento al amparo establecido en el artículo 30 de la Constitución Política. Asimismo encontramos el habeas data, y este es un derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos en archivos de entidades públicas y privadas. Es importante considerar que este se encuentra amparado en el artículo 15 de la Constitución Política y desarrollado a través de diferentes leyes y decretos como es la Ley 1581 del 2012 y el Decreto 1377 de 2013. Ahora llegamos a la acción de tutela.
Quizás es la acción constitucional más importante que nos ha entregado la Constitución Política de 1991. Esta procede para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados, ya sea por autoridad pública o particular. Importante tener en cuenta que también opera por conexidad. Por ejemplo, el derecho a la propiedad privada estipulado en el artículo 58 de la Constitución Política no está categorizado como fundamental. Sin embargo, puede afectar un derecho como es la libertad de locomoción, estipulado en el artículo 24 de la Constitución Política, clasificado como fundamental, y no procede cuando existan otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Ahora llegamos a la acción popular, y es un mecanismo judicial encaminado a la protección de los derechos e intereses colectivos, para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio, y de ser posible restituir las cosas a su estado anterior. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados a continuación: el goce de un ambiente sano de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias, la moralidad administrativa, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la conservación de las especies de animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, como los demás intereses de la comunidad relacionada con la preservación y restauración del medio ambiente, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, la defensa del patrimonio cultural de la nación, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, la libre competencia económica, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, entre otros. Y por último llegamos a la acción de cumplimiento, y es el mecanismo judicial mediante el cual toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos. En otras palabras, hacer cumplir lo que está establecido en la ley, las resoluciones, los decretos, los reglamentos, entre otros. Listo, entonces por el momento pues esta es el material, la información que les traía para ustedes el día de hoy. No sé si ahorita continuamos con algunas preguntas de cierre o quieres decir algo. Bueno, no sé, creo que Diana Marcela de Nariño nos tiene por aquí la manito levantada. ¿Hay alguna otra inquietud desde el departamento de Nariño en el momento? Hola Norita, buenas tardes ya con todos. Adelante, Una inquietud que ha sido muy frecuente respecto a lo siguiente. Últimamente hay muchas convocatorias laborales para personas con discapacidad, pero el requisito, más allá de pedirle que tenga buenas habilidades para desarrollar X trabajo, es el certificado. Y pues bueno, nosotros sabemos por qué es esto, ¿no? Sin embargo, también sabemos que cuando la persona no tiene el certificado de discapacidad, la empresa puede pagar por este certificado a fin de que la persona lo pueda tener, o la empresa que es en este caso la que más requiere este certificado. Pero el tema es cómo hacer. Si la empresa, como uno de sus requisitos es que ya la persona tenga ese certificado, si la persona no lo tiene, pues simplemente no la tienen en cuenta. ¿Cómo hacer para que la empresa, digamos, o conozca o podamos, o la persona que quiera acceder a ese trabajo más bien, pueda acudir a ese derecho de que tiene, de que la empresa lo puede adquirir y no tenga pues esa barrera? Incluso algunos han optado por decir, bueno, que me contraten y luego me descuenten el certificado de mi sueldo del primer mes, porque la persona directamente no puede pagarlo, pero la empresa sí. ¿Cómo hacer este proceso? ¿Cómo orientar a los usuarios cuando tengan estas inquietudes que son muy recurrentes? Gracias por tu pregunta. Como les decía, el certificado de discapacidad no tiene ningún costo para la persona que lo necesita. Es decir, que no se podría cobrar, ni la empresa podría cobrar por el certificado de discapacidad, porque es un servicio gratuito que brindan a los usuarios. Ahora, ¿por qué lo solicitan? Obviamente para el ingreso a la convocatoria, para los ajustes razonables y de su puesto de trabajo. Lo que debe hacer inicialmente la empresa, y es que en el momento en que se hace las solicitudes, se empiece obviamente desde el área encargada de las contrataciones, recursos humanos y demás, empezar a determinar si esta persona cuenta con una discapacidad y está notificante una historia clínica,
pues digamos que se permita recibir la historia clínica, si la tiene, y ir dándole espacio para que la persona inmediatamente empiece a hacer el proceso de solicitud de su certificado de discapacidad con la secretaría que le corresponda, tal cual como lo dice la resolución. Ya digamos que como tal, eso sería para la solicitud del empleo, y si no, ellos lo tienen como requisito sí o sí, debe contar con el certificado para ingresar a la convocatoria laboral, pues en este caso no podría la persona continuar con ese proceso de convocatoria y debería iniciar la solicitud del certificado de discapacidad para poder ahí sí postularse a las vacantes. Sí, buenos días. Mi nombre es Ronaldo Ortega de Cincelejo Sucre. De antemano ofrezco excusas por haberme unido tan tarde a la reunión. Quizá lo que vaya a preguntar ya se comentó, pero pues en mi tardanza no lo escuché. ¿Cada cuánto hay que renovar el certificado? Gracias. El certificado de discapacidad no se renueva si es una persona mayor de 18 años. Solamente se hacen actualizaciones cuando son menores de edad, pasan de registro civil a tarjeta de identidad, o si es el cambio de la tarjeta a la cédula. Solo en ese caso se hace la actualización de los datos. En otro caso también se hace actualización cuando los diagnósticos de discapacidad han tenido algún cambio positivo, o sea, la persona ya de pronto dependiendo del diagnóstico tuvo una mejoría que implica que ya no tiene una discapacidad, ahí se haría esa actualización. O si es de manera negativa, es decir, tenía la visual, pero resulta que a través del tiempo empezó a adquirir una hipacusia que la va a llevar a una sordera, eso es un cambio significativo, eso implica que debe estar dentro del certificado de discapacidad la discapacidad auditiva. Entonces hay que presentar ante la Secretaría de Salud con orden médica, por el especialista tratante, una orden donde manifieste de manera escrita al especialista que debe ser nuevamente valorado y que su calificación, su certificado de discapacidad debe tener una modificación y que sea incluida la discapacidad auditiva. Presentar la historia clínica y la orden a la Secretaría de Salud para que vuelvan a hacer la asignación nuevamente de la cita y hagan la actualización del certificado de discapacidad. También cuando hay actualizaciones de documentos de extranjería y demás, también se hacen las actualizaciones. De lo contrario, no tiene ningún tipo de actualización a menos de que la resolución 1239 cambie y haya alguna modificación dictaminada por resolución o decreto. ¿Qué fue? Lo siguiente, el año anterior estuve en Secretaría de Salud Municipal y solicité mi certificado de discapacidad y me lo otorgaron sin necesidad de tener en cuenta el procedimiento establecido en la resolución 1239. Entonces, ¿es necesario volverlo a solicitar? O si, por el contrario, si me lo entregaron fue porque ya yo aparecía registrado. Bueno, hay unos casos que están ocurriendo y es que muchas veces las personas hacen la erradicación de su documentación, su historia clínica y demás, pero la Secretaría nunca notifica una cita con un equipo interdisciplinario al usuario. Lo que hacen es que el equipo interdisciplinario efectivamente sí se contrata, pero ellos hacen la revisión de la información que ya tienen en su poder, que son las historias clínicas, y para ello lo toman como soporte y así están haciendo la valoración. Depende del dictamen médico y ahí es cuando sale el certificado. En este caso, pues no sé si su merced presentó toda esta documentación o si en algún momento su merced ya había hecho una solicitud anteriormente y demás que permitió que accedieran a la información. Ahora lo que le calificaron o le certificaron en su certificado si coincide o no con la discapacidad que tiene. Si tiene solo la visual y está señalada, pues no habría que hacer la actualización. Pero si te ponen una auditiva y es visual, ahí sí tienes que hacer todo el proceso para hacer el cambio del diagnóstico y hacer el cambio de la discapacidad en el certificado y que en el sistema reflejado. Claro, porque es que cuando me lo entregaron, me informaron que la última actualización de ese certificado había sido en el año 2018. Esa fue la que apareció.
Y por otro lado, en la ley 2266, que es la relacionada con el bastón blanco, en uno de esos artículos hablan de la resolución 113, la cual ya quedó abolida por la 1239. De igual forma, ¿esa ley del bastón blanco sigue siendo vigente o tienen que, por el contrario, actualizarle ese artículo, teniendo en cuenta la nueva resolución, que es la 1239? Digamos que esta ley del bastón blanco se está dando a cabo precisamente, sí ha tenido sus modificaciones y se han ido haciendo ciertos procesos dependiendo pues frente al uso del bastón, pero pues digamos que se está implementando hasta ahora. En cuanto a las actualizaciones y demás, para eso están las resoluciones. La 1239 salió ya decretada y salió su resolución a auge y pues ya obviamente reemplazó la 113. Entonces las instituciones prestadoras de servicios de salud deben acoger es la 1239, pero pues muchas veces la desconocemos en algunos territorios, entonces por eso si ustedes se les facilita siempre que vayan a hacer las solicitudes de su certificado y tienen la posibilidad de imprimir parte de esta resolución y adjuntarla a sus documentos, la pueden llevar para que en caso de que la persona que recibe la información pueda obtener también clara esa resolución, porque de pronto por desconocimiento sigue con la 113 y pues ahí le están presentando la 1239 y escribe pues muy bien todo el proceso de certificación. Muchísimas gracias.